que voy a empezar con esto. Algunos de ustedes son bastante más jóvenes que yo, algunos no, gracias a Dios. Esto es del año 1984, hace ya lejos y en el tiempo. Es el lanzamiento de la primera computadora de Apple, allá por el 1984, la Macintosh, lo que daría origen a todo lo que es el emporio hoy de Apple. Pero, ¿por qué lo traje? No porque vaya a hablar de esto, ni mucho menos, sino por el mensaje que está en la pantalla. Esto tiene más de 30 años, 34 para ser más exactos, y ya estaba planteando una primera forma de interacción. Como mencionaban al principio, las tecnologías cambiaron, las formas cambiaron, pero la esencia de lo que el mundo digital permite hacer y lo que el marketing digital intenta hacer a través de la tecnología no cambia. Hace 34 años la computadora, cuando la prendías, te decía hola. Después, en el 2007, la misma compañía hace un teléfono que todo el mundo conoce, el más vendido de la historia, el iPhone, que también te dice lo mismo. No es casualidad. Pasaron 20 años entre una cosa y la otra y te vuelve a decir hola. La primera interacción, y estamos hablando de interacción de un dispositivo con una persona, y de ahí en adelante, a través de Internet, la comunicación entre las personas. Y un poco más cerca acá en el tiempo, esto es del año 2015, el teléfono ahora te habla, no solo te muestra un mensaje, te habla y vos le hablas al teléfono. Hay una interacción, hay una máquina detrás y hay una interacción detrás. ¿Y por qué traje este ejemplo? Porque ¿cómo se logra esta interacción? A través de los datos. Yo en el título de la charla puse sobre datos, tecnología y tendencias. Voy a empezar a hablar sobre datos porque me parece que es un tema muy importante, de mucha actualidad y que tiene dos vertientes muy importantes. Una es tecnológica y la otra, que es no menor, de responsabilidad. Ahora lo vamos a ver más adelante, pero todos habrán escuchado, habrán visto en el último tiempo todo un revuelo alrededor de la privacidad de los datos, qué datos nosotros dejamos, sobre todo online, etcétera, y es un tema muy importante que me gustó traer para esta charla. Algunos datos voy a ir ilustrando cada tanto. Yo no soy graduado en económicas, con lo cual los datos y los números no son lo mío, pero traje algunos datos para que todos se sientan cómodos. Esto es la cantidad de personas que usan Internet en Argentina. Como pueden ver, el 70% de la población, la tendencia no cambia porque obviamente llegó a un nivel muy alto, pero no es menor que 7 de cada 10 personas estén conectadas a Internet todo el tiempo. Un ejemplo de una de las plataformas más importantes, que es YouTube, casi 22 millones de personas, el 90% de toda la gente que está conectada ve videos en YouTube. Todos los que estamos acá habremos visto. Desde mis hijas, que la más chiquita tiene 4 años, mira videos en YouTube, con lo cual ese porcentaje es incluso más grande. Esto es como para dar una idea de la dimensión que tiene el mundo digital. Siempre, tanto desde el ámbito privado en el que trabajo hace unos cuantos años y cuando doy alguna charla, se presenta como marketing digital esto, marketing digital lo otro, aceleración digital, etcétera. La verdad es que hoy por hoy, y mucho más a medida que vaya pasando el tiempo, vamos a dejar de decir marketing digital. Es como que hace 50 años alguien hubiera dicho marketing televisivo, hoy ya no lo dice. Bueno, esto está naturalizándose de tal manera que hoy por hoy todo es digital. Si no, piensen ustedes en cualquier otra cosa que no sea digital, cómo la consumimos también a través de digital. La televisión la consumimos a través de dispositivos digitales, ya sea porque miramos Netflix o porque vemos el mismo comercial que vemos en la tele, lo vemos en YouTube. Los diarios, hoy los leemos online, aunque siguen existiendo físicos. Entonces, la barrera entre marketing digital, ¿qué sería el otro? Marketing no digital, la verdad es que es bastante difusa y yo prefiero decir que hoy por hoy ya todo el marketing es digital, ¿no? Como les decía, el tema de los datos es súper interesante. Esta es una foto que le sacaron a Zuckerberg, el dueño de Facebook, cuando fue ante el Congreso de Estados Unidos a dar explicaciones del gran problema que había tenido con los datos. Este hombre fue el multimillonario más joven del mundo, con la fortuna que hizo con la compañía. Sin embargo, tuvo un problema gigante y tuvo que ir al Congreso. Un dueño de una empresa, fue al Congreso a dar explicaciones. ¿Por qué? Porque alguien, a través de su plataforma, podemos discutir en otra charla horas y horas si sabían o no sabía Facebook lo que estaban haciendo, pero supongamos que no sabían, pero alguien robó 87 millones de datos de usuarios. ¿Por qué digo robó? Había una aplicación para contestar encuestas de las miles que les pueden aparecer a cualquiera de ustedes, que la completaron 3.000 personas.
¿Cómo llegaron de 3.000 a 87 millones? Simple, amigo del amigo del amigo del amigo del amigo, y así, sin permiso, recolectaron la información de todos los amigos de las 3.000 personas que habían contestado la encuesta. ¿Y qué hicieron además con esa tonelada de información? Crearon perfiles. ¿Por qué? Porque la información que nosotros damos, y muchas veces no sabemos que estamos dando, algunas veces la damos de manera consciente, otras no tanto, muchas veces nos aparece un texto enorme de términos y condiciones al cual nunca le prestamos atención, nunca leemos y firmamos al pie de página, damos un aceptar para que salga rápido el mensaje. Bueno, con esa información que damos, con la información que damos consciente o inconscientemente, se crean perfiles. Y con esos perfiles, ¿qué hicieron los muchachos? Fueron diseñando mensajes ad hoc para cada tipo de perfil para promocionar las campañas, tanto el Brexit como la de la campaña de Donald Trump para presidente. Esto, la verdad, es un problema enorme, fue un problema enorme para la compañía, porque pone en juego la esencia del modelo de la compañía, que son los datos. Más adelante vamos a ver que no todo es este panorama sombrío del manejo de los datos, sino que los datos tienen este costado peligroso, en el cual yo decía anteriormente, es súper importante tener mucha responsabilidad en lo que hacemos, pero también tienen un dato muy interesante para explotar. Esto es del 25 de mayo, la semana pasada. Privacidad de los datos, asoma una nueva Internet. ¿Es casualidad? No es casualidad. Algunos pueden decir que sí, otros que no. Esto tiene que ver con la entrada en vigencia de la norma europea para la protección de datos personales, habrán visto la sigla GDPR por todos lados, que es un compendio de normas que obliga a todas las empresas, tanto europeas como que trabajan con información de europeos, a determinadas políticas en el manejo de los datos. Y esto lo hace muchísimo más estricto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo solo. Todos habremos completado muchos formularios online donde al final de nuestros datos nos pedían varios tics. 1, 2, 3, 4, 10 y le dábamos a todos cuestión de que desaparezca el mensaje. Bueno, ahora lo que se les está pidiendo a las empresas es que sean mucho más explícitos en cada uno de esos permisos que le piden al usuario, para qué se lo piden. A su vez, que sean mucho más precisos y mucho más exigentes en cuanto a recordarle todo el tiempo a la persona que el dato que está dejando lo está dejando para tal y cual motivo, y preguntarle todo el tiempo, aunque sea reiterativo y sea una experiencia de usuario un poco más pesada, todo el tiempo decir, ok, me estás dando este dato, lo voy a usar para esto, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no pasan casos como el anterior, donde la información se empieza a filtrar y se generan grandes problemas. Acá estaba la sigla que les decía, Global Data Protection Regulatory, tiene que ver con esto. ¿Y por qué traje esta pantalla de Clarín? Porque dice, ¿por qué estás recibiendo tantos mails sobre renovación de términos y condiciones? No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó en la última semana que me llegó 1, 2, 3, 4, y así sí puedo seguir contando, capturé solamente algunos, en los cuales todos dicen más o menos lo mismo. Son tus datos y vos tenés el control de ellos. Lea la actualización de nuestra declaración de privacidad. ¿Qué ha cambiado? Hemos actualizado nuestra política siguiendo con la normativa europea. Compruebe su configuración. Este es un mensaje que yo a todos estos servicios estoy suscrito hace años y nunca jamás me mandaron un mensaje de estos. Y probablemente la política la cambiaron muchísimas veces, hicieron con mis datos casi lo que quisieron. Esta normativa los está obligando, de alguna manera, a poner blanco sobre negro. Esto va a cambiar bastante el modelo de negocios de unas cuantas empresas, porque era muy fácil, lamentablemente, conseguir datos. Esto que hicieron con Facebook era bastante fácil de hacer, conseguir datos y datos y datos de usuarios. Y no solo es un problema para cierta gente inescrupulosa que quiere hacer una campaña política, sino también es un problema para estos grandes jugadores, para Google principalmente y para Facebook, que son los que hoy tienen la gran mayoría de nuestros datos. ¿Por qué? Porque el modelo publicitario, más adelante voy a contar un poquito más sobre eso, el modelo publicitario está basado en datos. Entonces, si yo de repente le digo a Google que el 90% de los datos que tiene no los puede usar, no se los puede vender a empresas para que esas empresas publiciten con esos datos porque esos datos no cumplen con esta normativa, el negocio entero empieza a tener problemas. De hecho, ya hay demandas para con estas compañías, ya hay abogados que le están pidiendo 10.000 millones de dólares casi a Google y Facebook por estos datos, por tener tanta cantidad de información de los usuarios sin el correcto consentimiento.
¿Qué te dicen ellos? No, nosotros sí le pedimos el consentimiento, en algún momento firmaron, pusieron un check en algún lado. La verdad es que sí, es cierto, también es cierto que no cumplen con todo lo que la nueva normativa exige. Entonces, quise traer este tema porque es de mucha actualidad. De hecho, yo vine hace un mes acá y esto todavía no estaba, porque pasó esto en este último mes. Coincide con lo de Facebook, pero la normativa europea ya tenía plazo de adecuación para las empresas y ya tenía como fecha de entrada en vigencia el 25 de mayo de este año, con lo cual hay un poco de las dos cosas ahí. Pero como decía, hay otra forma también de utilizar los datos, que es la forma divertida para los que hacemos marketing, la forma interesante de explotar y donde se puede también innovar mucho, que tiene que ver, este es un pequeño chiste para mostrar lo que les decía de la publicidad, ¿no? Hay una persona donde se entera de todo este problema con Facebook y dice, no, igual a mí no me afecta porque no uso Facebook, cosa que decimos todos y en realidad todos mentimos porque lo usamos bastante. Y Facebook tuvo que dejar una opción para que la gente supiera cuánta información ellos tienen de nosotros. Bueno, si la busca, la puede encontrar ahora. Entonces dice, wow, tienen tanta información, 5 GB de datos míos, ¿cómo puede ser? Esto, no voy a darle toda esta información a cambio de un servicio gratis. Porque también hay un tema con la información. ¿Por qué las compañías tienen tanta información? Porque es la forma de capitalizar el servicio que nos están dando gratis. Al final del día, construir Facebook y mantenerlo cuesta muchos millones de dólares, construir YouTube y mantenerlo cuesta muchos millones de dólares, mantener la compañía entera de Google cuesta muchos millones de dólares. ¿Cómo la monetizan ellos? Con la información que tienen de los usuarios. Entonces, para nosotros poder usar Facebook gratis, YouTube gratis, el email de Google gratis, alguien tiene que pagar por eso. ¿Cómo se paga? No nos cobran a nosotros, pero con nuestros datos le cobran a las empresas que hacen marketing. Entonces ahí es donde se monetiza. Es un tema que está blanqueado desde el primer momento. El problema es cuando eso pasa de lo legal y los datos que estamos pidiendo no los estamos utilizando para lo que queremos. Y termina el chiste diciendo, bueno, el tema es que el tipo sigue enojado, Facebook es la punta del iceberg, etcétera. Pero de repente le llega un mensaje personalizado, le dice, tenemos una oferta de helado de menta que a vos te gusta, especial para vos. Y el tipo dice, esto ya me gusta. Como que en el momento ya se olvidó. O sea, venía súper indignado por los datos, pero cuando le cayó la oferta que le gustaba, que le parecía perfecto y que coincidía con sus intereses, dijo, bueno, está bien, le sigo dejando los datos. Que esto es lo que pasa al final del día. Se armó un revuelo enorme, pero el usuario está muy acostumbrado a esto y de hecho lo exige. O sea, nosotros tenemos ahí un límite entre las veces que nos resulta interesante y relevante que el teléfono, que Google, que Facebook sepan tanto de nosotros, nos parece que está buenísimo porque me ofrecen esta ropa y no me ofrecen esta, me ofrecen este auto y no me ofrecen este viaje y no me ofrecen este, pero muchas veces da miedo. A mí me pasa a la mañana, salgo de mi casa, agarro el teléfono y el teléfono sin que yo le pregunte ni le diga dónde voy, me dice tránsito demorado hacia, ya sabe hacia dónde voy. Yo nunca le dije a dónde iba, pero tengo la dirección cargada en Waze. Waze es de Google, el teléfono es de Google, todo tiene el mismo sistema operativo y me dice, mirá que si vas hasta el trabajo, como vas todos los días a esta hora, el tránsito está demorado. Genial por un lado, el mensaje es relevante, pero por otro lado, wow, tiene mucha información, sabe a dónde voy a trabajar, a qué hora y nunca se lo dije. Entonces es ahí donde está el límite, ¿no? Hace unos años, en una reunión de una empresa que trabajaba antes, tuvimos la oportunidad de charlar con una persona de Coca-Cola y entre todas las cosas que nos contaba, nos dejó una frase que la uso siempre porque me parece súper interesante, que tiene que ver con la parte buena de la información, ¿no? Dice, esta persona decía que en el caso de marketing, ¿no? Y la información de los consumidores, una sola cosa, que nosotros sepamos del consumidor, vale muchísimo más que todas las cosas que sabemos de nuestro propio producto. Y la verdad me pareció súper interesante porque muchas veces del lado del marketing nosotros decimos tenemos que comunicar todo esto que sabemos que nuestro producto tiene, que hace mejor que la competencia, etcétera, etcétera. Y muy pocas veces nos ponemos del otro lado a decir, ¿le interesa a la otra persona que yo le diga todo esto? Punto número 1. Punto número 2. Hoy esa información la pueden sacar casi de cualquier lado, con lo cual le pasa a los vendedores de auto hoy. Cuando una persona a la concesionaria sabe más que el vendedor, le pasa a los que venden computadoras, los que venden teléfonos. El usuario que vaya sabe bastante más que el que lo está vendiendo. Pero esta persona decía algo que me parece muy importante, que es conocer al consumidor. Ese es el dato bueno que tenemos que conseguir y sobre el cual tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar para saber con qué mensaje llegarle, con qué medio y sobre todo, hasta, ¿por qué no?, con qué producto.
va a llegar un momento en el cual los productos no se fabriquen tan en serie, se van a seguir fabricando obviamente, pero va a haber mucha más personalización de productos. De hecho, si ustedes buscan, no todavía acá, pero en algunos países, las compañías de zapatillas, Nike, Adidas, etcétera, te dejan hacer tu modelo a la medida que vos quieras, con el color de cordones que vos quieras, la lengua verde, el costado amarillo, la suela naranja, los cordones que vos quieras, y te lo mandan a tu casa. O sea, vos sabías el producto que querías, lo configuraste y te lo mandan a tu casa. Entonces, esa es la información. Adidas sabe, después de que yo configuré todo eso, que a mí me gustan las zapatillas de 42 colores distintos. Cuando junte muchos perfiles de gente que le gusta ese tipo de zapatillas, puede lanzar un modelo masivo. Y así es donde hace escala y hace dinero, porque obviamente de una zapatilla no va a ser grandes ganancias, pero empieza a obtener información. Y es ahí donde el uso de la información se vuelve importante. Muchas veces en marketing digital se habla de distintos tipos de datos. Datos de primera mano, de segunda mano y de tercera mano. ¿Qué es un dato de primera mano? Es el dato que la persona me deja a mí en algo que es mío. Por ejemplo, entra a mi página web, me puede dejar un dato que es anónimo, la visita, tengo la cookie de la persona que visitó, no sé cómo se llama, pero sé en qué computadora me visitó. Puede dejarme los datos si completa algún formulario, etcétera. Puede llamarme por teléfono si tengo un call center. Son los datos que yo obtengo de primera mano en propiedades mías. ¿Qué pasa? Muchas veces eso tiene un alcance limitado, porque no todo el mundo, todos mis potenciales compradores van a entrar a mi propio sitio. Entonces, las empresas se asocian con otra empresa. Por ejemplo, una empresa de electrodomésticos obtiene datos, que vende electrodomésticos, que fabrica, perdón, obtiene datos de la que lo vende. Entonces, pone un pedacito de código, las heladeras de Whirlpool ponen un pedacito de código en Garbarino. La gente no entró a whirlpool.com.ar, entró a Garbarino, pero fue a ver una heladera Whirlpool. Entonces, si llegaron a un acuerdo de datos, porque eso obviamente son acuerdos importantes que se hacen, Whirlpool sabe la gente que está buscando heladeras por más que no haya entrado a su sitio. Y los de tercera mano son todos los que otras empresas generan y acumulan y después venden en bolsones enormes de datos. Son datos que, si volvemos al primer punto, supuestamente se obtuvieron con consentimiento, pero que los agregan las empresas, sobre todo los portales de viajes, mismo los retailers grandes, obtienen toneladas de información de usuarios y después se los venden a las empresas que lo quieren usar para sus campañas. Como les decía, hay formas más divertidas y mucho más interesantes de utilizar los datos, y hay una que tiene que ver con Netflix, que todos seguramente conocen. Todos seguramente ven la personalización que hace Netflix, que va desde una cuestión muy básica de porque viste esto, te gusta esto, porque viste esto, te puede gustar, que eso puede ser, viste la temporada 1, te recomiendo la 2, lo más lineal, hasta puede ser, viste lo de este actor, te recomiendo otra serie del mismo actor, y después se empieza a complejizar el algoritmo y empieza a mezclar. La persona que vio esto comparte el perfil con otra persona que vio esto y además también vio esto, esto y esto. Y empieza a agregar datos, agregar datos, agregar datos. Imagínense que la gente lo usa todo el tiempo. Lo usa en el teléfono cuando va en el subte, lo usa en la casa, en la tele, en la tablet, con los chicos todo el tiempo y genera datos, 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 datos y más datos. Pero hay una personalización muy importante que pasa muchas veces desapercibida que hace Netflix, que es con la imagen que nos muestra de los contenidos. ¿Cómo hace esto? La misma serie, la misma película, cuando yo la veo en mi perfil, me muestra una imagen y cuando lo ve otra persona, le muestra otra imagen. Anteriormente se hacía el famoso afiche de la película y inundábamos toda la ciudad con el afiche de la película. Y todo el mundo tenía como referencia de ese contenido la misma imagen. Hoy eso no sucede. Hoy es mucho más fácil, mejor dicho, es mucho más interesante hacer esto. ¿Y cómo lo construye? Lo construye en función al historial de esta misma persona. Esta misma persona estuvo viendo películas o series románticas, entonces de la serie le elige el fragmento donde se muestra una escena romántica. Entonces quizás son 5 segundos de 60, pero no importa, a vos te la venden por esto. Entonces si vos sos un consumidor de series románticas y mira, esta tiene algo de romántico, después la viste una hora entera y tenía 5 segundos, pero no importa, vos entraste por ahí. Lo mismo sucede con los que ven comedias, te muestra de la misma serie, estamos hablando del mismo contenido, te muestra otra secuencia. Entonces eso hace que para vos sea mucho más relevante. Y lo mismo hace con actores, ¿no? Entonces si para mostrarte Pulp Fiction te muestra, si vos viste todas las películas de Uma Thurman, te muestra la secuencia de Uma Thurman. Y si vos viste las películas de Travolta,
te muestra la secuencia contravuelta. Es imperceptible, pero ¿qué generan los tipos con eso? ¡Wow! Mirá cómo me conoce. Y estás mucho más cerca de querer ver esto si te lo muestran de esa manera que si te ponen el mismo afiche en el cual quizás no estaba Uma Thurman y vos decís, no, a mí me gustan solamente las películas de Uma Thurman. Listo, no lo veo. Entonces, esto es lo que yo decía, el buen uso de la información. Después hay otro capítulo súper interesante que nombraban en la introducción que tiene que ver con el e-commerce, porque esto también tiene que ver mucho con los datos. A más de uno le habrá pasado que buscó pasajes en Despegar, Al Mundo, la que sea, y después por todos los lugares donde fueron navegando les aparecía viajá a tal lado, viajá a tal lado, viajá a tal lado, viajá a tal lado, viajá a tal lado. Cuando ya lo compraste el pasaje, sí, bueno, no me molestes más, ya lo compré. Cuando no lo pudiste comprar, es el problema. Decís, che, pará, dejá de insistirme con esto porque no pude comprar el pasaje, no me alcanzaba la plata o no pude viajar, pero eso se genera con datos. Y el e-commerce vive de esos datos. Algunos datos, estos son datos de la última publicación que hizo la CACE, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, sobre el e-commerce del año 2017 versus el 2016. Como pueden ver, sigue creciendo a números más grandes que la inflación, 52% año a año en facturación, 30% en volúmenes de órdenes de compra. Y eso está mostrando que lo que antes era exclusivo de algunos rubros, antes uno pensaba en e-commerce, bueno, compraba la heladera online, compraba un televisor, pasajes, tickets, etc. Hoy se está extendiendo a todos los rubros. En Argentina, el monstruo más grande que tenemos es Mercado Libre. Mercado Libre, imagínense el tamaño que tendrá, que no permitió la llegada de Amazon a Argentina. O sea, Amazon trabaja del México para arriba y en el resto del mundo. No trabaja todavía en Latinoamérica por la presencia de Mercado Libre. Está entrando en México, está entrando en Brasil. En Argentina empezaron a contratar programadores, desarrolladores, con la excusa de los servicios que ellos venden de datos en la nube, y en algún momento van a terminar desembarcando, pero Mercado Libre es un monstruo gigantesco, tiene 200 millones de usuarios registrados. Es el sitio de retail número 1 de toda Latinoamérica, el 7º del mundo. O sea, es un portal exclusivamente latinoamericano y es el 7º sitio de retail más visitado del mundo. Y tiene estos números tremendos como en un segundo hay 4.000 búsquedas y 6 compras. En un segundo, no en un minuto, un segundo. O sea, un segundo se están haciendo 6 compras en Mercado Libre. La verdad que es enorme, pero no es ajeno a la competencia. Y con esto que decía de la entrada de Amazon, también habrán leído últimamente que Mercado Libre es una de las empresas más grandes del país, que más gente contrata, y prometió inversiones por varios millones de dólares para hacer un centro de distribución. ¿Por qué? Porque también Mercado Libre entiende dónde está y cuál es la problemática más grande que tiene el e-commerce en Argentina para seguir creciendo. Tiene que ver con la logística. El problema de Argentina es que es extremadamente caro el sistema logístico y te puede pasar que para comprar un producto de 100 pesos el envío sea más caro que el producto. Y a las compañías no le dan los márgenes para subvencionarte el envío. Si ustedes son asiduos compradores de Mercado Libre, verán que ahora te ofrecen envío gratis a partir de 1.500 pesos. Ahí es donde empieza a tener cierta curva de equilibrio con el costo logístico, pero sigue siendo muy caro. Y otra gran diferencia, los que hayan comprado en Amazon y en Mercado Libre también lo habrán notado, es la forma de compra. En Amazon existe el famoso concepto de carrito de compras. Entonces yo voy eligiendo, pongo 10 productos distintos y después me los llevan todos en un envío. Eso también simplifica mucho. El modelo de Mercado Libre, hasta hace no mucho, no era así. Era un producto, una compra, un envío. Un producto, una compra, un envío. ¿Qué hace eso? Hace que todo sea muchísimo más caro. ¿Pero por qué hacía eso Mercado Libre? Porque no tenía depósitos. ¿Qué hace Amazon? Tiene depósitos gigantescos donde tiene todo acumulado, puede empaquetar todo junto y te lo entrega. Mercado Libre lo saca del vendedor de acá, del vendedor de acá y del vendedor de allá. Entonces, eso es cómo va también cambiando el modelo a medida que va avanzando. ¿Por qué? Porque llega un momento en el cual el crecimiento orgánico que está teniendo de 50% anual va a llegar a un momento en el que se va a estancar. Entonces tienen que buscar otra vuelta para seguir expandiendo el negocio. Como les decía, el tema de la publicidad digital es
básicamente en función de datos. ¿Cómo funcionaba antes la publicidad digital y cómo funciona ahora? Antes funcionaba con el modelo viejo de publicidad. Había espacios, como un espacio en la vía pública, como un espacio en la TV, como un espacio en el diario, y los dueños de esas páginas web te vendían. Te vendo el cuadradito de 200 por 200 para que pongas tu banner. Bueno, llegó un momento en el cual ese modelo se encontró con muchas limitaciones y a su vez las empresas y los dueños de esos sitios se encontraron con un montón de información, con lo que decía anteriormente, perfiles de visitantes. Tienen la posibilidad de segmentar la gente que entra todos los días a el diario clarín.com, pero va a la sección deportes. El que entra a clarín.com, pero va a la sección espectáculos. Antes era entrar a clarín.com y te pongo todos los banners ahí. Entonces, con esos perfiles los ponen en un sistema de subasta automática y las empresas aportan su parte en entender a su consumidor y decir, bueno, a mi consumidor le gusta los deportes. Y entra en esta máquina que es la compra programática. ¿Qué significa la compra programática? No es más ni menos que una compra automatizada de espacios publicitarios que promete, en el mejor de los casos, la experiencia correcta a la persona correcta y en el momento indicado. Esto tiene mucho de personalización, es esto que les decía. A mí me muestran la publicidad de Despegar del viaje a Bariloche que yo estaba mirando. No me muestran la del viaje a Estambul porque nunca miré un viaje a Estambul, por más que Despegar también venda pasajes a Estambul. Automatización, ya no hay gente atrás de esto, es todo automático, son máquinas que procesan, son algoritmos, son subastas, el que ofrece más le dan el espacio, el que ofrece menos se queda esperando. Y en tiempo real porque también existe la posibilidad de jugar con otras variables. Y le vamos agregando complejidad a esto. Jugar con otras variables, ¿qué significa? No solo saber la gente que le gusta el contenido de deportes, sino, por ejemplo, dejarlo programado para que tome la variable temperatura y dejar programado el anuncio de manera dinámica para que, si la temperatura es mayor a 20 grados, me muestre el aviso de la cerveza fresca. Si la temperatura es menor a 20 grados, me muestre el aviso del café caliente. De hecho, hace un tiempo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tenía una campaña con uno de estos programas que hacen en el verano de playa en la ciudad, etcétera, con actividades al aire libre. ¿Qué pasaba con eso? En el modelo anterior tenían el problema de que estaban todo el tiempo promocionándolo y si llovía en el día y se suspendía, había mucha gente que igual iba, porque había estado viendo la campaña y si la campaña vos no la cortás, la gente la puede ver un minuto antes de ir, uy, qué bueno está esta actividad y voy. Y estaba lloviendo. Entonces la promesa que te hacían, en realidad no la cumplían, porque decía, venía al lugar tal, que hay actividades de playa y cuando vos llegabas estaba suspendido. Con esto cambiaron la forma de hacerlo y lo ataron a ese tipo de variables. Entonces lo que sucede ahora es que cuando llueve, no hay nadie atrás que llame a la agencia, bajame el aviso, poneme suspensión, etcétera, etcétera, de manera automatizada, con una variable simple que está pública, como la temperatura, pueden cambiar de manera automática todo el resto de la cadena de comunicación. Entonces eso es súper interesante cuando lo utilizamos bien. Este es un ejemplo muy básico de un training que hice en Google hace un tiempo, donde te piden cómo tenés que pensar una campaña. Lo primero, y por eso es lo más grande, ¿qué es lo que queremos lograr? Porque a veces, y me ha pasado mucho trabajando en empresas donde yo siempre trabajé del lado del marketing digital, dándole soportes a los equipos de ventas, de marketing, etc. Entonces vienen y dicen, ¡ay, buenísimo! Vi un aviso de otra marca, de otra industria, quiero hacer lo mismo. Porque es tendencia, porque quiero que el video aparezca así, así, etcétera. Una historia de Instagram. Quiero hacer todo eso que hacen todos los demás. Y le decís, pero pará, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que vos querés lograr? No, yo quiero que la gente compre. Bueno, pero si le pones 42 etapas antes que llegue a comprar, porque la publicidad que vos viste estaba buenísima, pero no quería que compre, quería que la gente se entere de otra cosa. Ah, bueno, entonces lo volvés a convencer para otro lado. Entonces lo primero es el objetivo. ¿Cómo se mide? No voy a entrar en detalle acá, pero es también tema para otra charla de horas y horas. El famoso tema de todo el mundo te vende el marketing digital diciendo todo se puede medir. Sí, es cierto, todo se puede medir. Ahora, ¿todo lo que medimos es igual de útil? No, definitivamente no. O sea, hay métricas que son muy mentirosas, hay métricas que hay que saber leerlas y hay métricas que son muy interesantes si le sabemos sacar el jugo. Entonces, ¿qué vamos a medir? ¿Qué se considera un éxito?
que va atado con esto, de cómo se va a medir y qué se va a medir. Porque si yo te digo, hicieron 22.000 clics en tu banner, o 25.000 personas buscaron la palabra que vos patrocinaste en Google. Genial, el número lo tengo. Ahora, ¿vendiste algo? No. ¿Y cuál es tu objetivo? Volvemos al primero. Vender. Bueno, entonces evidentemente no fue exitosa tu campaña. ¿Qué mensaje vas a comunicar? Formatos, etcétera, etcétera. Y con todo esto, que parece súper complejo, pero la máquina solo te lo va pidiendo a medida que vas configurando, lo completás, tengo estos indicadores, tengo esto, etcétera, es donde salen los distintos anuncios y la subasta. Este es otro gráfico que traje para mostrar cómo va creciendo no solo la inversión total en publicidad, pero sobre todo la participación de la publicidad digital en el total. Todavía igual, como pueden ver, sigue siendo mucho más grande la torta para los medios tradicionales que para los medios digitales, lo cual tiene que ver con cierta falta de actualización o de cambio en los equipos de marketing de las empresas, porque si nosotros sabemos por miles de estudios que nuestro consumidor está todo el tiempo online, vimos que el 90% de la gente que entra a internet entra en YouTube, vimos que 20 millones de personas miran videos en YouTube, y yo sigo pensando que tengo que poner el 70% de mi inversión en televisión, evidentemente hay algo que no estoy entendiendo. Lo que se está haciendo ahora mucho es, y por eso esto no baja, lo de los medios tradicionales, es complementar medios, porque, de vuelta, así como digo esto, también digo los agoreros que decían se murió la televisión, se murió la radio, se murieron los diarios. La verdad es que nada de eso pasó. La radio existe hace 100 años y sigue existiendo y sigue habiendo pauta en radio y sigue siendo importante para determinado público, para determinado momento y para determinado mensaje. Entonces, lo que sí está empezando a pasar es un poco más de complementariedad, pero aún sigue siendo chica la torta del marketing de la inversión digital por sobre el total. Y de esa torta, como les decía, Facebook y Google son los dueños del 25% del total y entre ellos del 60% de la inversión digital. No es casualidad que, como veíamos antes, la demanda por el tema de los datos vaya contra estos dos monstruos, porque básicamente son los que concentran 6 de cada 10 pesos que se invierten en publicidad digital en el mundo. Y además, esto va creciendo año a año, y seguramente cuando a fin de este año o el año que viene veamos 2018, la torta va a seguir creciendo. Porque además sabemos que no solo son sus plataformas originales, sino que van comprando la que funciona bien. Facebook compró WhatsApp, Facebook compró Instagram y fueron comprando todo lo que andaba bien, lo fueron comprando, y Google hace exactamente lo mismo. Un tema que es, como el título decía la presentación, tendencias, está empezando a usarse mucho acá, ya se usa mucho afuera, pero va a ser cada vez mayor, es el tema de la búsqueda por voz. Y esto tiene que ver con los datos y tiene que ver con la riqueza del dato. La búsqueda por voz tiene un componente semántico mucho más fuerte que la búsqueda por texto. Porque primero, nosotros solemos expresarnos de una manera muy diferente cuando hablamos que cuando escribimos. Y segundo, estamos acostumbrados a economizar palabras. Entonces vamos a Google y le decimos auto for X. Y bueno, que Google me resuelva la vida y me mande toda la información. Cuando yo le hablo al teléfono, si bien sé que no es una persona, tengo un poco más de empatía y le hablo de una manera un poco más coloquial y le digo, Google, averiguame cuál es el mejor Ford del mercado. Entonces, cuando Google resuelve esa búsqueda, tiene mucho más información contextual. Porque yo de casualidad incluí la palabra mejor. Entonces me va a buscar información donde me compare un producto con el otro, donde asume que yo creo que Ford es la mejor marca, entonces me va a priorizar los resultados de Ford por sobre otros. Entonces tiene una riqueza la búsqueda por voz que la hace mucho más interesante. Este es un dato también del año pasado, que el 70% de las búsquedas, de las consultas que tiene el asistente de Google de voz es para búsquedas. No es que le pregunta, decime qué hora es al teléfono. Nadie hace eso, por más que la publicidad de los teléfonos te lo muestren, la gente no hace eso, la gente tampoco utiliza tanto la función llama a mi mamá, la gente busca y simplifica lo que antes tenía que hacer escribiendo con voz. Acá traje un videito del dispositivo de Amazon que se llama Alexa y este es el... ¿Dónde el audio? With Echo Spot, you can customize Alexa to help you rise and shine.
Alexa, good morning. Good morning, sunshine. It's 7 degrees with partly sunny skies. Here's your flash briefing. Start your day with the forecast, commute times, or the latest trending news. Staying in touch is simple. Make video calls hands-free to family and friends with an Echo Spot, Echo Show, or the Una de las Alexa empresas app. más valiosas Alexa, hoy call del Jess. mundo Calling es Jess. Amazon. Por esto mismo, porque tiene la información de lo que la gente pide y después lo que la gente hace. Porque le hablan al aparato, le hablan Just al ask to play dispositivo y le music from dicen, Spotify, ¿está Amazon lloviendo? Music, and No está more. lloviendo, me voy a correr, vuelvo, pedime la comida. Shuffling songs by Emily King. Listen through the built-in speaker, or for even more sound, connect Echo Spot to your external or Bluetooth speakers. Alexa, turn it up. Echo Spot works with compatible smart devices to set the temperature, Pasa música, turn on the lights, controla la or check in on temperatura, the little las one. luces. Alexa, show me the nursery. Okay. Le muestra la getting the habitación del nursery bebé, camera. la cámara. And with the adjustable stand sold separately, you can see everything from the perfect angle. Good night, sweetheart. With thousands of skills and counting, ¿A qué voy con esto? Más allá del chiche tecnológico que está buenísimo y que acá todavía no funciona porque no hay empresas que le provean información. Ahí veíamos que la BBC y un montón de empresas proveen información para que cuando yo le pregunto al aparatito qué temperatura hace, alguien me diga qué temperatura hace. En Argentina todavía no hay empresas que provean esa información, con lo cual, pero en algún momento esto va a llegar y es súper interesante. Pero lo bueno de esto es, de vuelta a pensarlo desde el lado de la información. La información que nosotros pedimos y la información que nosotros damos. Nosotros le preguntamos la hora, le preguntamos si está lloviendo, si no, y le decimos, ok, me voy a correr, pedime la comida. Y Amazon de este lado empieza a saber a qué hora te levantas, si haces deporte, no haces deporte, qué tipo de comida comes, a quién llamas por teléfono. Toda esa información la empieza a tener. No es casualidad que lo que hoy veíamos que era una torta casi de 2, de Facebook y Google con la publicidad, ahora empieza a ser de 3. ¿Y quién es el tercer jugador? Una empresa de e-commerce, Amazon. Pero Amazon ya no es una empresa de e-commerce solamente, es una empresa de datos. Tiene toneladas de datos que lo puede traducir en ofrecerte la mejor experiencia de e-commerce, pero en venderte este aparatito para ofrecerte otras cosas. Y el negocio de Amazon no es venderte el servicio de la BBC del clima, porque no ganan plata con eso. El negocio es que vos le dejes más datos, porque después le vas a comprar, o le vas a comprar a un socio de ellos. También quería hablar de esto muy, muy brevemente. No sé cómo estamos con el tiempo, pero... ¿Y cuarto? Perfecto. Que es cómo algunos negocios tradicionales se están modernizando, algunos más rápidos que otros. El tema de la banca es súper interesante, no solo por el famoso home banking que ya todos, absolutamente todos usamos, odiamos hacer colas en los bancos, por lo cual usamos home banking desde la compu o desde el teléfono, sino por este tipo de formatos que empiezan a aparecer ahora de bancos 100% digitales, bancos que no tienen sucursal. Digo, no hay nadie en el banco, no hay un banco físico, no puedo ir a golpear la puerta, hablar con el cajero, nada. Me manejo enteramente online. Y fíjense quién fue nombrado el director de este primer banco 100% online de Santander en Argentina, Federico Procaccini. Hasta hace 6 meses era el CEO de Google en Argentina. Si nosotros pensamos en otra área, en el área de recursos humanos, nadie jamás hubiera pensado en reclutar para gerente de un banco a un tipo que nunca trabajó en la banca, un tipo que trabajaba en una empresa de tecnología. ¿Pero por qué? Porque el modelo del banco ahora es otro, es una empresa de tecnología en el mundo de las finanzas. Entonces le va cambiando la vuelta y para gestionar esa empresa trajeron al CEO de Google directamente. Fueron, le dijeron, ¿cuánto querés vos para liderar este proyecto? Entonces es ahí donde se empieza a mezclar también con actividades que históricamente no tenían nada que ver con este mundo. Esto es bastante más complicado, da para otra charla, pero tiene que ver con la tecnología atrás de los datos y del dinero online, ¿no? O sea, es una cuestión de manejo de datos de manera totalmente descentralizada, donde la información entra en esta cadena de datos que es blockchain y es súper segura. Todos habrán escuchado hablar de bitcoins. O sea, esto es lo que en los próximos años va a ser cada vez más común. Hoy, alguno de nosotros conoce un loco que tiene $100 en bitcoins. Dentro de 3 años o dentro de 2, cuando se hagan los 30, la jornada número 30,
Si vengo a ver uno que va a estar hablando de todos, van a tener bitcoins, porque es hacia ahí, hacia donde va también. En sectores que históricamente parecían, incluso geográficamente, alejados de la tecnología. El agro, ¿no? El gaucho con las vacas. Hoy por hoy, el agro se está modernizando y tecnologizando, si así se dijera, de una manera increíble. Hace 3 años yo trabajaba para la empresa que vende el whisky Chivas en Argentina y hace un concurso de emprendedores, ¿no? Un concurso mundial, cada país presenta su proyecto y después compiten todos en un proyecto global. Uno de los proyectos que ganó la instancia local y después salió segundo en la instancia global era de una empresa de chips para vacas. Cuando nosotros leímos el proyecto dijimos, ¿qué es esto de chips para vacas? Y era una chica de Uruguay que había tomado una problemática, se había muerto por aftosa no sé cuántos miles de cabezas de ganado y a Uruguay le había ido muy mal ese año en ganadería por la pérdida de cabezas de ganado por la aftosa. Y este chip era un chip que traían de China a 10 centavos de dólar el chip, se lo metían al animal y en una aplicación que tenías en el teléfono te decía si el animal iba levantando temperatura, nada más. Algo súper simple. Y el veterinario sabía que si tenía la vaca que estaba levantando temperatura, estaba por enfermarse. Iba, la vacunaba a tiempo y no perdía el ganado. Entonces, esas son cosas súper simples. Un chip adentro de una vaca para que te avise en el teléfono si la vaca se está por enfermar. Parece una pavada, pero alguien lo pensó y alguien hizo un negocio atrás de eso y sobre todo solucionó un problema grande que tenía ese mercado. El mundo también de las compras. Si tiene audio también. Walk into a store, grab what you want, and just go. What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Esto no es otra cosa que la mezcla de los dos mundos. De vuelta, no todo lo físico se va a digitalizar y no todo lo digital va a ser lo único que exista. Esto es la empresa de e-commerce más grande del mundo haciendo una tienda física. Pero no iba a ser una tienda física normal, iba a ser una tienda física sin cajeros, sin cajas, mezclando su tecnología con un comportamiento habitual de la gente que es ir a comprar la mercadería para verla, tocarla y llevársela en el momento. Metieron sensores por todos lados, entras con tu aplicación, sabe que sos vos, lo que vos saques, el sensor va a detectar que lo sacaste vos, te lo va a cargar a tu cuenta y cuando te vas te lo cobra. Simple, tan simple como eso. Lo que pasó fue irónico, pero el día que lo lanzaron había una cola de 4 cuadras de la gente para entrar. Pero bueno, o sea, no, era sin cola, pero al final hicieron cola para entrar para ver cómo era el chiche nuevo, pero bueno, no importa. Al final del día lo interesante es cómo mezclan las dos tecnologías y el ejemplo lo uso porque me parece que está bueno también entender que no todo es 100% digital ahora. Y todo lo offline o analógico desaparece, sino que se puede mezclar lo mejor de los dos mundos, por así llamarlo. Y en esto de mezclar lo mejor de los dos mundos está la famosa Internet de las cosas o los dispositivos conectados, ¿no? Esto es un gráfico que muestra la cantidad de dispositivos que va a haber conectados a nivel global, las proyecciones que hay, que cada vez haya más y más y más y más dispositivos conectados, que incluye lo que se les ocurra. El aparatito que vimos de Amazon, aires acondicionados, televisores, luces, etc. Este es un ejemplo de Philips, que tiene un sistema de luces que se maneja con una aplicación
Si quieren ponerle el audio. Mientras lo voy contando. Básicamente la aplicación, vos decís, hoy estoy en modo fiesta. Todas las luces se ponen oscuras para modo fiesta. Hoy estoy en modo nocturno. Luces en modo nocturno. Y va gestionando el ambiente y las luces en función de lo que vos le decís a la aplicación que vas a hacer en ese momento. Entonces, esto es como algo de vuelta físico. Las luces de tu casa van cambiando en función de indicaciones que vos le vas dando. Y como no todos son ejemplos de afuera, traje este ejemplo de VGH que es muy bueno. Apaga o encende tu aire. Estés donde estés, podés manejar todos tus equipos VGH con Smart Control desde tu celular. Todas las funciones del control remoto y muchas más. Smart es mejor. Pobre perro, estaba pasando la bomba con 24 grados de aire y lo dejaron muriéndose de calor, pero el tipo se acordó que había dejado el aire prendido y no tuvo que gastar una millonada de luz o llamar a alguien para que le fuera a apagar el aire, sino que simplemente desde el celular dijo, apágalo. Hay gente que lo hace al revés y hace un mal uso de la energía y lo prende antes para llegar y tener la casa aclimatada, pero es algo que la tecnología te permite. Te permite ir controlando objetos conectados a Internet. Y para ir terminando, hay algunos temas que también son muy interesantes y que, de nuevo, entre la vez que vine, que fue para fin de abril, y ahora que es fin de mayo, van pasando cosas nuevas y ahora les voy a mostrar un ejemplo. Es el tema de la inteligencia artificial. ¿Dónde se vincula esto con los datos? La inteligencia artificial no es más ni menos que un algoritmo. Miles de datos atrás que predicen un comportamiento. Desde una aplicación básica como un chatbot, donde nosotros creemos que estamos chateando con alguien de Mastercard en este caso, pero hay un robot que tiene muchas respuestas y preguntas preaprendidas y algunas sobre las cuales va iterando para mejorar la calidad de la respuesta y hace una cosa más automática. Así como Amazon sacó los cajeros del supermercado, sacan la gente del call center y también esto va llevando a que en el futuro muchos empleos tengan que cambiar. Tengan que reorientarse hacia otro lado, porque obviamente no va a haber más necesidad de gente en un call center, ni más necesidad de gente en el cajero atendiendo. Pensemos en miles de casos, el peaje, o sea, miles de situaciones, ¿no? Este video es un poco largo, pero lo voy a cortar a la mitad, que tiene que ver con otra gran cosa de la inteligencia artificial, que son los autos autónomos. Ya vimos todos que algunos chocaron, qué sé yo, los autos manejados por seres humanos chocan todo el tiempo, con lo cual no sería lo más grave que choquen, pero sí es súper interesante cómo todo esto va evolucionando y los primeros chocaban más, ahora ya no chocan tanto. Primero fue Tesla, Google y van sumándose las compañías que hacen autos que se manejan solos. Tiene muchas ventajas, obviamente vuelvo a lo mismo que dije recién, perdemos el trabajo del chofer, ok. Pero se va gestionando de otra manera y vuelvo sobre lo mismo. Hay mucha información ahí adentro. Hoy por hoy, cuando nosotros usamos Waze, vemos que el camino está rojo. ¿Cómo funciona eso? Mucha gente diciendo que ahí hay mucho tránsito. Imagínense si todos los autos fueran autónomos, la información sería 100% precisa, porque sabríamos exactamente la cantidad de autos, dónde están. No sería declarativo como es hoy, que un usuario dice estoy en esta calle, hay un auto o hay mucho tráfico, sino que sería todo 100% preciso en cuanto a la cantidad de autos que uno podría ver que estén conectados. Bueno, básicamente tiene distintas vistas y lo bueno que tiene esto también es que permite optimizar trayectos. O sea, lo que hace hoy el conductor que va mirando Waze y dice uy, tengo que doblar por allá, la computadora lo va haciendo sobre la marcha y en teoría generaría un tráfico bastante más amigable. Y el último ejemplo es esta persona es el CEO de Google, se llama Sundar Pichai, tiene un nombre en indio bastante más complicado, pero se lo acortaron los gringos para decirlo más fácil. Y es el CEO de Google y lo que está presentando acá es algo que presentó hace tres semanas creo, que tiene que ver con esto de los call centers que le decía. El asistente de voz de Google haciendo llamadas como si fuera una persona e interactuando como si fuera una persona, con un nivel de personalización sorprendente. Ahora voy a callarme un poquito para que se escuche el ejemplo, pero We think AI can help with this problem.
So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. La verdad, ese es el último ejemplo que tenía para contarles. La verdad que es impresionante. El nivel de precisión cualquiera podría pensar que hay dos personas interactuando. Da un poquito de miedo, no voy a decir que no, pero es sorprendente. ¿Cómo lo vende Google? Dice, para una pyme que no tiene la capacidad de contratar a una persona que atienda al teléfono, te doy este servicio. Como lo pueden ver los grandes, dice, tengo un call center con 1.500 personas, pongo una computadora y se acabaron las 1.500 personas. Ahí es donde se empiezan a generar algunos problemas. Pero la tecnología está y está permitiendo hacer ese tipo de cosas. Y esto es información pura, esto es millones y millones de horas de llamadas de teléfono que Google tiene, porque también nosotros usamos un teléfono que tiene un sistema que es Android y es de Google, con lo cual todo lo que nosotros decimos ellos lo escuchan, así de simple, y lo tienen. Entonces sabe que cuando estás llamando a la peluquería puedes decir ok, y le cambia el tono como si fuera una persona, no es simplemente turno mañana 12 horas. Entonces genera una experiencia bastante real basada enteramente en datos. Eso es todo, no sé si